La historia de la especie humana ha sido una de avances sucesivos en el dominio de la naturaleza, guiada por los avances en lo que llamamos infraestructura, esto es, la creación consciente de las condiciones para la existencia humana. Este dominio se inició bajo la influencia de la astronavegación y el desarrollo de la civilización marítima hace miles de años. El desarrollo pleno del vasto interior de los continentes, mediante la gestión de aguas y el transporte, sigue siendo una misión incumplida para la humanidad. La inmensa región árida que comprende el gran desierto americano sigue siendo una frontera cuyo potencial se puede liberar mediante el Nahuapa. Debido a las desigualdades de terreno y clima, la gestión de aguas es primordialmente un problema continental y no local ni regional. Una cuarta parte de toda la lluvia o nieve que cae sobre Norteamérica cae en un estrecho corredor noroccidental, alimentado por el aire húmedo del Pacífico durante los meses de otoño e invierno. Gran parte de los caudales de esta precipitación se escurre hacia el norte en dos cuencas fluviales principales, el Yukón, que pasa por Alaska y se vierte en el Pacífico Norte, y el río Mackenzie, que pasa por Canadá y se vierte en el Océano Ártico. Junto con los caudales de la vertiente de la zona costera, una quinta parte de este escurrimiento de agua dulce que ahora fluye hacia el océano será captada por Nahuapa, para formar un sistema de captación de aguas mediante nuevas presas, reservorios, túneles, plantas de energía hidroeléctrica y estaciones de bombeo. Esto se conducirá al corazón de todo el sistema, el reservorio de la trinchera de las montañas rocosas, de 800 kilómetros de longitud. De ahí, el agua se bombeará para elevarla otros 700 metros, para luego fluir hacia una red de distribución que alimentará las cuencas áridas del sudoeste de Estados Unidos y el norte de México. Además, dos canales troncales se bifurcarán hacia el este a partir del reservorio del río Peace, para alimentar a los Grandes Lagos y la cuenca superior del río Mississippi. Esto creará una vía fluvial navegable que conectará la vía marítima de San Lorenzo con el Pacífico, el tan buscado pasaje al noroeste, y aportará abundantes nuevos suministros de agua para Canadá y el este de Estados Unidos. En suma, Nahuapa volteará un siglo de política de subdesarrollo deliberado impuesto por el presidente Teddy Roosevelt y perpetuada bajo la maldición del ambientalismo. Nahuapa será el mayor esfuerzo de ingeniería biosférica en la historia de la humanidad y será una contribución significativa para las generaciones futuras, cuya existencia misma depende de tales proyectos impulsados por la ciencia. El mapa del proyecto que se presenta aquí es fiel al diseño original de la compañía Ralph Parsons, que develó la propuesta de Nahuapa en 1964. Puede ser que nuevas tecnologías, como los reactores nucleares avanzados y estudios de ingeniería más detallados, lleven a modificaciones necesarias. Pero como se destaca en su propio informe, así como en estudios del Congreso hechos en la época, el plan esencial presentado por la compañía Parsons es tan plenamente factible como necesario. Hoy se debe decir lo mismo con aún mayor énfasis. Una gran parte de la precipitación sobre el norte del continente norteamericano toma la forma de escurrimiento hacia el Océano Pacífico y el Océano Ártico. De las funciones principales al organizar el continente norteamericano mediante el sistema Nahuapa, la primera es la de colección. Tan solo Alaska aporta más de la tercera parte del escurrimiento total de Estados Unidos. Si se ve la región, incluyendo al territorio Yukon, Nahuapa creará embalses en cada uno de los principales ríos de esta región. Los componentes más grandes son las cuencas de los ríos Yukon y Mackenzie. Mediante una serie de presas se colectará el 20% del caudal de esta región, creando los embalses más grandes sobre la faz de la Tierra. En un sentido más amplio, la capacidad de almacenaje total de Nahuapa será de unos 5.425 kilómetros cúbicos. Ahora bien, para que se imaginen esto,
Sepan que el embalse más grande que existe en Estados Unidos actualmente es el lago Mead, que lo forma la presa Hoover, con una capacidad de almacenaje de tan solo 43 kilómetros cúbicos. En comparación, solo 4 de los mayores ríos del proyecto planeado por NAWAPA en la cuenca de Alaska se espera que almacenen 1.850 kilómetros cúbicos. La primera gran recolección se lleva a cabo mediante la formación del sistema de embalse Tanana-Yukon. Este sistema de embalses se forma represando los ríos Tanana y Yukon. Primero en Tanacross, cerca de los rápidos Catedral, la represa de Tanacross forma el embalse Tanana que alimentará al embalse Yukon. El embalse Yukon se forma mediante la inversión del flujo del río Yukon. Esto se logrará mediante la represa Dawson de 274 metros, al sur de Dawson. Esta enorme colección se complementa con los embalses Eagle, Copper y Susitna. El embalse Susitna, que se forma, alimenta el embalse del río Copper a través de un túnel que baja unos 80 metros en altura. Con ese caudal agregado, el embalse del río Copper, creado con la construcción de las dos represas más grandes que jamás se hayan construido, complementa al sistema del Tanana-Yukon a través del túnel Alaska de unos 50 kilómetros que atraviesa la cordillera montañosa de Alaska. Para dar una idea de la magnitud de esas represas, la represa Chitna medirá 518 metros, 213 metros más grande que la represa más alta del mundo. O, para verlo de otro modo, será comparable a colocar la presa Hoover encima de la represa más grande del mundo. Luego de aumentar la potencia del caudal de agua para realizar trabajo útil, el enorme conjunto de embalses Alaska-Yukon aportará la regulación, la navegación y la transformación total del medio ambiente de la biosfera y de la noósfera. El excedente de este sistema será conducido hacia el sur, aguas abajo de la cuenca del Yukon y a 640 metros sobre el nivel del mar. El caudal es elevado a unos 90 metros en el ascensor Taku. Aquí, también a 730 metros, el sistema del río Liard aporta un gran caudal mediante la cuenca del río Mackenzie, contribuyendo a la recolección. El trayecto sigue recolectando caudal a lo largo de una serie de ríos sobre las montañas costeras, para llevar el agua hacia el sur, hasta el segundo gran punto de inflexión, el ascensor Fraser. En el ascensor Fraser se le agregará al sistema NAWAPA otro caudal adicional proveniente de la cuenca del río Mackenzie, a través del embalse del río Peace, y una gran parte del caudal total se eleva 204 metros mediante bombeo hasta la trinchera de las montañas rocosas, a una altura de 914 metros, lo cual requiere 6.800 megawatts de energía. La trinchera de las montañas rocosas forma el área de almacenaje primario del sistema NAWAPA, que regula y distribuye el caudal hacia el sur a la función de transferencia del NAWAPA. Además de la recolección desde el norte, esta garganta natural se transforma en el embalse central regulando otros 3 ríos principales, el Columbia, el Fraser y el Kootenai. El aporte del río Fraser a la trinchera se complementará con caudales del norte, y el Columbia será regulado y complementado más al sur. La trinchera de las montañas rocosas, de 805 kilómetros de longitud, almacenará un total de 640 kilómetros cúbicos, un orden de magnitud mayor al de cualquier embalse de Estados Unidos. Más al sur.
Cuando la canta la garganta correcta, creación puede ser una palabra maravillosa. Así la verdadera canción vive, no en la nota, sino cuando la canción y la mente por igual viven solo entre las notas. El secreto de la economía no reside en lo producido, sino en el orden que subsume y trasciende todas las cosas. El poder del hombre para existir no descansa en las cosas existentes, sino en el proceso en que las cosas y las vidas humanas mortales van y vienen, en el dominio de la inmortalidad de una especie muy especial, la humanidad. Tal es el significado del universo del hombre, tal el verdadero significado de la infraestructura, tal es la grandeza rara vez entendida de la intención de un nahuapa cuya idea no se pudo matar. Tal es el verdadero significado práctico del acceso del hombre a la inmortalidad de todo gran sueño. Participa de la inmortalidad del Creador. No se pudo matar a Nahuapa, porque es la hazaña inmortal de la que actualmente depende el futuro del hombre. Sea así, Nahuapa, hoy en nuestras manos. Cuando se lleva el agua recolectada desde Alaska y el Yukon hacia el sur, a través de la trinchera de las montañas rocosas, entra a la cuenca del río Columbia y da inicio la sección de transferencia del Nahuapa. Este sistema sube el agua hasta las altas elevaciones de la Gran Cuenca. El sistema de bombeo se centra principalmente en los estados de Idaho y Montana, y lleva el agua al sur, hacia Utah y Nevada, donde se puede distribuir luego a través de todo el sudoeste. Dado que las redes de distribución se encuentran en una elevación de 1524 metros sobre el nivel del mar, y empezamos a unos 914 metros desde que dejamos la trinchera de las montañas rocosas, aquí se ubica el componente de bombeo más denso y poderoso de todo el sistema Nahuapa. Imagínense, el agua de Alaska que llega desde el norte será elevada a más del doble de la altura de su origen. A este componente se le conoce como sistema elevador Sawtooth. Esta proeza increíble de elevar decenas de kilómetros cúbicos de caudales de agua al año a cientos de metros de altura se logra utilizando presas y sistemas de bombeo para invertir el flujo de una serie de ríos en las montañas Sawtooth. Luego, estos ríos se conectarán mediante largos túneles. Empezando a una elevación de unos 850 metros, el agua llegará a su altura máxima de 1600 metros. Desde el embalse de Clearwater, el agua se eleva hasta el embalse de Loxa. Luego, un túnel conectará el caudal a los 3 embalses del río Selway, que estarán conectados mediante 2 estaciones de bombeo. Desde aquí, el agua viaja por un túnel hasta el río Salmon, donde 3 estaciones de bombeo elevan el agua y conectan a 4 embalses, y llevan el agua al embalse Sawtooth a 1600 metros de altitud. Luego, el agua fluirá a través de un túnel de 80 kilómetros de longitud y 30 metros de diámetro, hasta llegar a alimentar la hidrovía de la Gran Cuenca y a todo el sistema de distribución para todo el resto del continente. Asimismo, otros sistemas de captación adicionales agregan agua al sistema Sawtooth desde el este y desde el oeste. De tal modo que aquí lo que hacemos es básicamente llevar un río mayor, montaña arriba, unos 760 metros, de manera continua durante todo el año. Esto va a requerir una enorme cantidad de electricidad, 26.000 megawatts, que es igual a 7 veces y medio el consumo total de electricidad actual del estado de Idaho. El diseño original de Parsons de 1964
mueve el sistema de bombeo de 26 gigawatts únicamente con la energía hidroeléctrica que genera el propio sistema Nahuapa. De hecho, el diseño original de Nahuapa proporcionaría un superávit neto de energía eléctrica. Sin embargo, nuestra ejecución del programa 50 años después de su diseño inicial significa que podemos aprovechar el crecimiento de la era nuclear. Aquí tenemos la concentración de actividad más densa de todo el sistema Nahuapa, y lo más apropiado es utilizar la más poderosa fuente de energía disponible para este proyecto. Un sistema especialmente diseñado de reactores nucleares avanzados no solo proporcionará la energía para elevar el agua, sino grandes cantidades de energía adicional para los requerimientos de reservas de seguridad y para las necesidades de mantenimiento. Esa energía adicional moverá un gran complejo de industrias en la región circundante. Al igual que la Comisión del Valle del Tennessee de Franklin Roosevelt, se trata de algo más que un proyecto hidráulico. Se trata de que la humanidad crea una nueva plataforma de condiciones que van a determinar los nuevos niveles de productividad que podemos alcanzar. La función de transferencia termina aquí, donde las montañas Sawtooth conducen hacia la Gran Cuenca, a través del túnel Sawtooth, desde el cual se distribuirá el agua para transformar las tierras desérticas en verdes jardines de productividad. Ahora que se ha recolectado el agua y se ha transferido a través del norte de Estados Unidos, entramos al sistema de distribución. Esta red sureña del programa Nahuapa distribuirá casi 90 kilómetros cúbicos de agua al año a 7 estados de Estados Unidos y a 5 estados mexicanos, elevando el consumo de agua en algunos estados a más de 3 veces su consumo actual, e irrigando unas 18 millones de hectáreas de terreno. Comenzando en Lago Nevada, el último embalse común de agua del sistema de transferencia, el caudal se divide en la desviación del Trout Creek en dos vías de capacidad similar, una que conduce a la costa del Pacífico y la otra a la cuenca del río Colorado. Tomando la rama occidental, pasamos primero a través del túnel Hansen, de unos 130 kilómetros de largo, al lago Vegas, recién formado, con la posibilidad de irrigar a lo largo del trayecto. Desde el lago Vegas, un ramal del sistema de distribución llega hasta California para formar el embalse Panamint después de cruzar el Death Valley mediante un sifón. El resto del caudal, desde el lago Vegas, corre hacia el sur, pasa la ciudad de Las Vegas, más o menos paralelo al río Colorado, para producir 6.500 megawatts de electricidad y abundantes tierras de cultivo a lo largo de la ruta, antes de unirse al río Colorado justo arriba en Yuma. En Yuma, el caudal se divide de nuevo. Al oeste, el agua fluye hacia Baja California y al sur de California, aumentando el éxito agrícola del Valle Imperial y aportando 5 embalses y 5,3 kilómetros cúbicos anuales de agua a Baja California. Al este de Yuma, el agua regará el terrible desierto de Sonora. Imaginen el potencial que revelará este agua en la expansión de ese notable verdor que ven en el Valle Imperial. Imaginen convertir ese desierto desolado, esa falla de la biosfera, en un productivo jardín para ambas naciones. Ahora, regresemos a la desviación del Trout Creek, debajo del lago Nevada, mientras vamos a la sección de distribución de la cuenca del río Colorado. Las vías fluviales y embalses disponen de 2,5 kilómetros cúbicos de agua al año en Utah, mientras el agua fluye a Arizona para llenar el lago Navajo. El lago Navajo es el lago más grande en el sistema de distribución y uno se puede imaginar la bendición que sería para toda la región para revivir cepas de pastos latentes y darles la posibilidad de sembrar nuevos bosques. Desde este lago el agua fluye en dos vertientes, una que lleva a la cuenca del río Gila en Arizona y Sonora, con unos 25 kilómetros cúbicos anuales, y otra que sigue al este hacia Nuevo México. Este trayecto occidental creará 6 nuevos embalses, aumentará el caudal que entra a un embalse ya existente, cubrirá de vegetación exuberante los alrededores de Phoenix y creará muchas ciudades nuevas. Regresemos al lago Navajo.
El agua correrá hacia el sur y pasará por una estación de bombeo y una serie de canales y embalses a través de las montañas del este de Arizona, hasta llegar al recién creado lago Ginebra en Nuevo México. Más adelante volveremos al flujo sureño desde el lago Ginebra. Por ahora seguiremos hacia el este. Luego de bombear el agua hacia arriba, fluye por un túnel hacia Truth or Consequences, Nuevo México, donde parte del agua se desvía hacia el río Bravo. El caudal principal atraviesa el río Bravo ahí, por medio de un sifón. En la parte oriental de Nuevo México se forma el embalse Pecos, listo para distribuir el agua hacia el sur, en tanto que el caudal sigue hacia el norte, hacia Colorado. Al oeste de Roy, Nuevo México, una serie de estaciones de bombeo elevan el agua hasta el túnel Colorado de 160 kilómetros, por donde fluye hacia el estado de Colorado, para formar un embalse al este de Denver. Ahora regresemos a ver los distribuidores del sur. Desde el lago Ginebra, el lago fluye hacia el sur hasta Animas, Nuevo México, donde se divide siguiendo hacia Sonora, que recibe casi 12 kilómetros cúbicos anuales del programa, y a través del desierto del estado de Chihuahua, reverdeciendo la tierra calcinada. La desviación del río Bravo en Truth or Consequences permitirá una mayor irrigación en las regiones vecinas al río. Desde el embalse Pecos, el agua fluirá por el río Pecos a través de las áridas regiones del oeste de Texas y se unirá al río Bravo arriba de la presa de la Amistad. Aquí salen 2 nuevos acueductos paralelos al río Bravo, que abrirán casi 4,5 millones de hectáreas de tierra de riego en la cuenca del río Bravo, antes de que el agua restante llegue hasta el Golfo. El programa Nahuapa aporta el agua necesaria para el riego y el desarrollo, permitiendo una expansión dramática de la producción agrícola e industrial, con un aumento en la tierra de cultivo bajo riego igual al tamaño del estado de Washington. Se realizará el potencial de la tierra para sostener pastizales y bosques, aumentando la actividad biológica de una región que no se ha sembrado en miles de años. Cambiará de manera fundamental el clima de todo el continente, moderando las temperaturas, proporcionando humedad, y tendrá un efecto multiplicador en términos de la actividad del ciclo del agua. Nahuapa no solo agregará plantas al desierto, elimina el desierto por completo. Pensar en estos términos nos servirá bien para abordar los problemas de la exploración y desarrollo planetario.